Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Los testigos de Jehová, ¿quiénes son y en qué creen? Aspectos históricos. Origen. Si se hubiera hecho caso a Deuteronomio 18:22 a fines del año 1914, no se vería ahora en ciertas casas el rótulo Salón del Reino. No llegarían a la puerta los vendedores de la revista Atalaya y de los libros Sea Dios Veraz, Arpa de Dios y otros por el estilo. No existiría el grupo religioso de los Testigos de Jehová, pues el texto aludido, Deuteronomio 18:22, dice: Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No obstante, como se han seguido propagando las doctrinas de su fundador, aun cuando sus profecías han resultado falsas, esta organización cuenta actualmente con más de 3 millones de adeptos alrededor del mundo. Aunque un testigo debe decir lo que sabe a ciencia cierta, los testigos de Jehová testifican sobre los escritos en los libros de sus fundadores, Russell y Rutherford, verdades entre comillas que no concuerdan con la realidad. Pareciera que un estudio del origen de su secta desilusionaría a cualquier testigo y lo haría abandonar el sistema. Pero sus dirigentes han sabido desviar la mirada de los hechos. Han cambiado el nombre de la organización varias veces y han hecho modificaciones en el texto de los libros publicados por el fundador para que las ediciones nuevas concuerden con la doctrina revisada de la actualidad. El joven Carlos Taze Russell fue criado en la iglesia presbiteriana, pero después se hizo miembro de una iglesia congregacional. Le encantaba el tema de la segunda venida de Cristo, y al asistir a una iglesia adventista se interesó mucho en doctrinas y estudios proféticos. En 1870, a los 18 años de edad, Russell organizó una clase en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Su propósito era estudiar la Biblia, y en especial sus partes proféticas. Aunque la predicción que había hecho Guillermo Miller sobre la vuelta de Cristo a la tierra en el año 1844 no se había cumplido, Russell estaba convencido de que su método de interpretación bíblica era correcto, y lo utilizó para hacer sus propios cálculos y predicciones sobre la venida del Señor. Con el paso de los años fueron aumentando los grupos de estudiantes de la Biblia y también los descubrimientos de su maestro. Empezó a enseñar que Cristo no había resucitado corporalmente de la tumba, sino como espíritu. Por lo tanto, su regreso sería espiritual y no corporal. Según sus cálculos, Cristo había regresado al mundo en forma espiritual en el año 1874. Por tanto, el amanecer del milenio tuvo lugar en esa fecha. Ahora había que proclamar las buenas nuevas, explicar el plan divino y juntar a los verdaderos seguidores de Cristo para que participasen en el reino del Señor. Con este propósito inició en 1879 la publicación del periódico The Watchtower en Herald of Christ's Presence,
la Torre del Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo. En 1884 se formó como organización internacional la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía, que también ha sido conocida como Sociedad de la Torre del Vigía de Sion, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, Reino Teocrático, Púlpito del Pueblo, Aurora Milenial, Ruselismo, Sociedad Bíblica y de Tratados de la Torre del Vigía, Sociedad Atalaya, y desde 1931 lleva el nombre oficial de Testigos de Jehová. Russell publicó 6 tomos de estudios en las Escrituras, con respecto a los cuales escribió: estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Mientras tanto, el caudillo religioso estaba pasando por algunas pruebas personales. Tuvo que sufrir varios procesos judiciales, uno por inmoralidad, otros por negocios fraudulentos y uno por divorcio. Perjuró ante el tribunal afirmando primero que sabía griego y dando pruebas después de que no lo sabía. Les vendía a los fieles a un precio exorbitante trigo milagroso, que según él producía 15 veces la cosecha del trigo normal, pero se descubrió que no daba más rendimiento que el trigo ordinario. De la misma forma, vendía también frijoles mileniales y semilla maravillosa de algodón, y a los que estaban en la verdad, según él, les vendía remedios para curar apendicitis, tifoidea y cáncer. Predicciones que fallaron de los testigos de Jehová. Veamos ahora algunas de las predicciones de Russell que no se cumplieron. Número 1. Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Eso no se cumplió, pues hasta 1967 una parte de Jerusalén estaba en posesión de los gentiles. 2. En 1889 escribió: dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Esto hubiera sucedido en 1915, y evidentemente no pasó. 3. Para el año 1914, según él, se acabará la Iglesia Católica Romana. 4. Y profetizó más para 1914, diciendo: todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serán completamente destruidos. 5. Y también, según él, en 1914, se marcará el fin del mundo, en el sentido de que el orden social y político pasarán. 6. Según él, la batalla de Armagedón tendría lugar en 1915. Y 7. La cosecha de la edad evangélica, según él, terminaría en 1915. Cuando llegó y pasó el año 1914 sin cumplirse sus profecías, se postergaron las fechas una y otra vez. El profeta murió en 1916 sin ver su cumplimiento. Su sucesor, el juez José F. Rutherford, siguió cambiando fechas. Para mediados del siglo XX ya se enseñaba que el fin del mundo sería en 1975. Rutherford hacía nuevas interpretaciones y escribía múltiples folletos y libros para mantener en pie la teocracia internacional. El juez Rutherford. En sus primeros 100 años de existencia, los testigos de Jehová tuvieron solo 3 dirigentes. 1. Carlos Russell, de 1870 a 1916. 2. José F. Rutherford, de 1916 a 1942. Y 3. Nathan H. Knorr, de 1942 a 1977. El juez Rutherford fue un escritor aún más prolífico que Russell, ya que escribió 100 libros, publicados en 80 idiomas. Enseñaba que todas las iglesias organizadas, menos los testigos de Jehová, eran del diablo, y desde tiempos apostólicos el cristianismo había constituido una iglesia apóstata. Además, como Cristo había venido para establecer su reino y para destruir el orden político existente, los gobiernos se convertían en la resistencia satánica al reino de Dios. Todos eran del diablo.
Por lo tanto, según él, los testigos de Jehová no debían saludar la bandera, jurar lealtad a la patria o luchar por ella. No debían tener nada que ver con el gobierno, pues eso sería adulterio contra Dios. Esta actitud antipatriótica expuso a los testigos de Jehová a mucha persecución en distintos países, especialmente durante tiempos de guerra. Más tarde, Rutherford modificó este antagonismo al gobierno, pero hasta el momento presente, los testigos no saludan la bandera. Eso sería para ellos un acto de idolatría. Equivaldría a poner su fe en el gobierno como algo capaz de salvarlos, cuando la salvación solo procede de Dios. Parece que no han leído las instrucciones de Cristo sobre dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20:25. Los testigos de Jehová hacen caso omiso de pasajes tales como Romanos capítulo 13, del verso 1 al 6, Tito 3:1, Mateo capítulo 17, del verso 24 al 27, y Primera de Pedro capítulo 2, versos 11 al 17. Otra costumbre que ha traído mucha crítica sobre los testigos de Jehová es su actitud respecto a las transfusiones de sangre. Creen que la prohibición de comer sangre incluye el recibirla por transfusión. Textos a leer: Génesis capítulo 9, verso 3 y 4. Hechos capítulo 15, verso 28 y 29. Los evangélicos tenemos la misma convicción en cuanto a comer sangre, pero no estamos de acuerdo con su aplicación de esa prohibición a la práctica de salvar la vida mediante transfusión de sangre. Al contrario, nos parece un cuadro hermoso de amor cristiano que uno se sacrifica para salvar la vida de otro. Nos hace comprender mejor lo que hizo Jesucristo cuando dio su sangre para salvarnos del pecado. Primera de Juan 3:16. El crecimiento continuo de los testigos de Jehová. En 1942, Nathan Knorr asumió la presidencia de los Testigos de Jehová. Bajo su dirección, este grupo religioso creció rápidamente. Ya para 1968 trabajaba en 159 países. Cuando Knorr falleció en 1977, le sucedió Frederick W. Franz, y la iglesia siguió creciendo. En 1985, la revista Atalaya tenía una edición mensual de 17.800.000 copias en 106 idiomas. Veamos algunos de los hechos que han contribuido a que fuera llamada la iglesia que más rápido crece en América. Número 1. Cada miembro es predicador. Al ser bautizado, se convierte en un ministro, un testigo ordenado por Jehová para anunciar la presencia del reino. Número 2. La importancia que le dan a sus materiales impresos. Tienen una casa de publicaciones enorme, de la que sale continuamente un torrente de libros, periódicos y folletos en muchos idiomas que se venden a bajos precios. Número 3. El sistema de venta de libros y revistas. Visitación y enseñanza sistemática de casa en casa, en el cual tienen que participar todos los miembros. No se conforman con vender los libros y llenar la cuota que se les asigna. Se brindan para volver a darles explicaciones al comprador, a su familia y a los vecinos que se interesen en el estudio. Así van adoctrinándolos. Y número 4, celebran grandes concentraciones que impresionan al pueblo y estimulan a sus miembros a dar esfuerzos mayores. Su presidente utiliza gran parte de su tiempo en este trabajo. En el verano de 1963 se reunieron 110.000 de sus miembros en Alemania, en una convención del norte y centro de Europa. Las doctrinas de los testigos de Jehová. La Biblia. Los testigos de Jehová creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero para comprender su sentido correcto hay que interpretarla a través de los escritos de Russell y de Rutherford. En la práctica, estos la sustituyen. Además, tienen su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que difiere de las demás de manera muy convincente para ciertos puntos doctrinales. Con respecto a los varios tomos de sus estudios en las Escrituras, Russell dijo: son prácticamente la Biblia misma.
Advirtió el peligro de leer la Biblia sola, sin la orientación de sus escritos. El que lo hiciera, según él, aún después de estar familiarizado con los estudios en las Escrituras, al cabo de 2 años, volvería a la oscuridad. En cambio, al que no lea la Biblia, pero lea los escritos de Russell, le alumbrará la luz. Nosotros los evangélicos nos asombramos frente a jactancia tan monumental. Miramos con sospecha cualquier religión que ofrezca una clave sin la cual no se puedan entender las Escrituras. Está a la vista que la clave, según ellos, los libros escritos por sus maestros, tuercen las Escrituras y les da un significado distinto al legítimo. La Biblia no es de interpretación privada, de acuerdo a 2 de Pedro 1:20. Quiere decir sencillamente lo que dice, sin que haya necesidad de una clave especial para entenderla. Cristo exhortó a escudriñar las Escrituras y no dijo nada sobre la necesidad de una clave. Juan 5:39. El salmista consideraba que la lectura de la Biblia alumbraba como lámpara, sin necesidad de ninguna clave. Salmo 119, versos 107 y verso 130. Aún más, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Salmo 19, versos 7 y 8, y alumbra los ojos. Para ver cómo esta secta se aparta de las doctrinas fundamentales de la Biblia, mucho del material a continuación se toma de unos estudios por Elsie Blatter en la revista Poder. Dios. Los testigos de Jehová enseñan que Dios es una persona y Jehová es su nombre, y para ellos Jesús no es Dios. Al comparar el uso de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, veremos que es uno de los nombres del Ser Supremo, y que se usa en referencia al Señor Jesucristo también. Compárese Isaías 43 con Mateo 3:3, Salmo 68:18 con Efesios 4:7 y 8, Hebreos 1:10 con Salmo 102:24 y Job 38:4. El Espíritu Santo. Ellos enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, y que solo es una fuerza activa de Dios, y que por ser invisible y poderoso es espíritu. Esta fuerza la proyecta Dios fuera de sí para cumplir su propósito y voluntad. Veamos lo que dice en sus libros. En cuanto al Espíritu Santo, llamada la tercera persona de la Trinidad, ya hemos visto que no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría con Espíritu Santo, así como Juan había estado bautizando con agua. El agua no es una persona, así como Espíritu Santo no es una persona. Sin embargo, su Espíritu Santo, que es su fuerza activa e invisible, puede tener efecto en todas partes por todo el universo. Para crear todas las cosas, Dios no tuvo que hallarse presente corporalmente donde estas cosas están. Aunque se halle lejos, Él puede enviar su Espíritu, su fuerza activa, y hacer lo que desea. Bien es cierto que el Espíritu Santo no es una persona hablando físicamente. Sin embargo, también se le llama persona a aquella que tiene inteligencia, que tiene la capacidad de poder o fuerza de voluntad y también posee el poder del efecto racional. Las características morales de una persona son intelecto, sensibilidad y voluntad. Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo tiene personalidad. Sus atributos absolutos son, número 1, omnipotencia, Job 33:4. Número 2, omnisciencia, 1 Corintios 2:10. Número 3, omnipresencia, Salmo 139:7. Número 4, es infinito, Salmo 139, verso 17 y 18. Número 5, es inmenso, Lucas capítulo 1, verso 35. Sus atributos morales, número 1, personalidad, Efesios 4:30. Número 2, amor, Romanos 15:30. Número 3, santidad, Romanos 1:4. Misericordia, Números capítulo 6, verso 24 al 26.
Y número 5, verdad, primera de Juan 5:6. ¿Quién es Jesucristo para los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Lo llaman Hijo de Dios, pero es una frase de conveniencia. En sus estudios de las Escrituras, tomo 5, dice: Nuestro Redentor existió como espíritu antes de hacerse carne y vivir entre los hombres. Era conocido como el Arcángel Miguel. En la revista Atalaya de septiembre de 1961 dice: Cristo Jesús, Miguel, peleó con el dragón, y éste fue echado a la tierra. Apocalipsis 12:7. En otros libros dicen: Jesús no es Dios. Miguel es realmente Cristo Jesús. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, hablaba con una poderosa criatura espiritual que Él había hecho mucho antes de crear la tierra. Estas criaturas espirituales tienen algunas de las cualidades de Dios. Así que según estas enseñanzas de los testigos de Jehová, Jesús es una de las muchas criaturas espirituales creadas por Dios y tiene algunas de sus cualidades. Debemos recordar que los testigos de Jehová en sus libros hablan de Jesús como el Hijo de Dios. Pero para ellos esto no quiere decir que Jesús sea Dios y tenga todas las cualidades y los atributos de Dios. Notemos por favor lo que la Biblia dice en cuanto a la divinidad de Cristo. Juan capítulo 1, verso 1, capítulo 10, verso 28, Mateo 1, 23, capítulo 16, verso 16, Romanos 9, 5, Tito 2, 13, Primera de Timoteo 3, 16, Colosenses 1, 16 y 17, Filipenses 2, 6 y 11, Apocalipsis 1, 8 e Isaías 9, 6. Los testigos de Jehová niegan la encarnación de Cristo. Enseñan que Jesús no poseía dos naturalezas cuando estaba en la tierra, ni tampoco las posee ahora. Se despojó, según ellos, de su naturaleza espiritual cuando vino a la tierra, y se despojó de su naturaleza humana cuando se fue de ella. Ahora, dicen ellos, es solo un ser espiritual, aunque quizá de un orden más exaltado que antes por causa de su obediencia en la tierra. Cuando Jesús llegó a los 30 años de edad, se le abrió una nueva vida, y fue esta nueva vida la que lo hizo el hombre más grande que haya vivido en la tierra, enseñan los testigos de Jehová. En Estudios de las Escrituras, tomo 1 de los testigos de Jehová, dice así: Jesús no fue una combinación de la naturaleza humana y la espiritual. Una mezcla de ambas naturalezas no produce ni la una ni la otra, sino una cosa imperfecta, híbrida y ofensiva al arreglo divino. Mientras Cristo estaba en la tierra, no era más que un ser humano perfecto. Y como actualmente ya no es un ser humano en ningún sentido, no debemos esperar que venga otra vez como ser humano. Leamos por favor los siguientes pasajes en cuanto a la encarnación de Jesucristo. Primera de Timoteo 3:16, capítulo 2, verso 5. Hechos 1:11. Primera de Juan 1:7. Hebreos 10:11 al 14. Filipenses 2, del verso 6 al 11. Isaías 9:6. Los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Cristo. Dicen: Su cuerpo fue disuelto en gases, o quizás sea preservado en algún lugar, nadie sabe. Resucitó como ser espiritual sin cuerpo. Para aparecer a distintas personas, tomó un cuerpo para la ocasión. Se le apareció a Tomás en un cuerpo similar a aquel que tuvo en vida, solo porque Tomás no creía. Pero las Escrituras nos enseñan todo lo contrario. Los discípulos mismos, al ver por primera vez a Cristo resucitado, creyeron que era solo su espíritu. Para convencerlos de que estaba en su cuerpo, les mostró las manos y los pies horadados. Los invitó a palpar su cuerpo y comió delante de ellos. Les enseñó que para cumplir las Escrituras eran necesarias su muerte y resurrección al tercer día. Luego les comisionó como sus testigos de esa verdad. Lucas capítulo 24, versos 36 al 49.
La incredulidad de Tomás, quien no estuvo presente en esa ocasión, nos provee de otra evidencia, pues no creyó que había resucitado Jesús. Dijo que no creería a menos que pudiera meter su dedo en el lugar de los clavos en sus manos y pies y su mano en el hueco abierto por la lanza. Una semana más tarde, cuando Tomás estaba reunido con los otros discípulos, Jesús se puso en medio de ellos. Para sorpresa de todos, hizo eco de las palabras incrédulas de Tomás, invitándole a meter el dedo en las huellas de los clavos y en su costado. Tomás, convencido no solo de la resurrección, sino de la deidad de Jesús, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan capítulo 20, versos 19 al 31. Al fin y al cabo, también en nuestros días, el encuentro personal con Cristo es la mejor evidencia de su resurrección y su deidad y poder. El médico e historiador Lucas hizo una investigación cuidadosa acerca de Jesús, narró los sucesos de su resurrección y escribió: «Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios». Lucas capítulo 24, Hechos 1:1 al 3. La resurrección de Jesús es base para nuestra fe en Él. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Debemos notar que era el mismo cuerpo, pero transformado en ciertos aspectos. Lo llamamos su cuerpo glorificado. Ya no tenía las limitaciones físicas de antes. Podía aparecer y desaparecer a voluntad, traspasar puertas cerradas, ir al cielo y volver. En 1 Corintios 15, del verso 1 al 58, el apóstol Pablo nos da una bella exposición de cómo Cristo resucitó, tal como la semilla enterrada brota en una planta con el cuerpo glorificado, y como también los que creemos en Él tendremos un cuerpo glorificado. Los testigos de Jehová y la segunda venida de Cristo. Los testigos de Jehová niegan la venida futura de Cristo. El fundador Russell enseñó que Cristo ya vino en 1874, y todos los cristianos verdaderos que estaban en aquel tiempo en los sepulcros fueron resucitados en 1878. Entonces ellos y Cristo se quedaron en la tierra, invisibles, haciendo una obra especial. Russell fue llamado para ser nombrado mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor ponía sobre su obra. Lucas 12:42. Sin embargo, en sus escritos más recientes hay otras fechas. Afirman que se cumplió en 1914 la profecía de Lucas 21:27 que dice: «Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande». Luego expiraron los tiempos de los gentiles, según ellos, y Cristo empezó a reinar como rey. Nuestro Señor Jesús dijo que veríamos al Hijo del Hombre, como lo afirman también otros pasajes. Notemos estas citas bíblicas en cuanto a la futura venida de Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 11. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Capítulo 2, verso 19. Capítulo 3, verso 13. Juan 14:3. La enseñanza de los testigos de Jehová no tiene lugar alguno donde situar el arrebatamiento de la iglesia descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del verso 14 al 17. Los testigos de Jehová y la salvación. A pesar de su abierta negación de la divinidad de Cristo y de su encarnación, dicen que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Russell enseñó que el rescate hecho por Jesucristo no garantiza la vida eterna, sino solo una segunda oportunidad para todo hombre. Jesús expió solo el pecado de Adán y quitó la pena de la muerte para que todo hombre pudiera tener otra oportunidad para salvarse. El que cree en Cristo no tiene la vida eterna ahora, pero la tendrá en el futuro. No es nacido de Dios. Nadie puede nacer de Dios hasta que resucite de la muerte, enseñan los testigos de Jehová. Sin embargo, las Santas Escrituras nos enseñan todo lo contrario.
Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna y es nacido de Dios. Juan capítulo 1, verso 12, capítulo 3, verso 3 al 16, versos 14 al 16, capítulo 5, verso 24, Efesios 2, 5, Primera de Juan 5, 11 al 13 y Primera de Pedro 1, 23. Los testigos de Jehová enseñan que la salvación se obtiene mediante las obras propias y especialmente por ser miembros de su organización, fuera de la cual no hay salvación. A todas las congregaciones cristianas les dan el nombre de organización de Satanás. Para ganar la vida eterna en el nuevo mundo, es imprescindible asistir a sus reuniones y colaborar en la enseñanza de sus doctrinas a otras personas. Creen que en la cruz solo se derramó la sangre de un simple hombre. Por eso dicen que los creyentes, por ser miembros del cuerpo de Cristo, entregan su vida en sacrificio ahora y que esas vidas sacrificadas unidas a la vida de Él constituyen la sangre de Cristo que sella el pacto entre Dios y el mundo. Para nosotros los evangélicos, en realidad, lo que le da eficacia a la sangre de Cristo es el hecho de que era la sangre, la vida del Hijo mismo de Dios. Su valor infinito está en que Él era y es Dios. Al despojar a Cristo de su deidad, negando la encarnación, niegan también la eficacia de su expiación por nuestros pecados. Pues si Cristo era solo un hombre, aunque fuera perfecto, no podría llevar los pecados del mundo en su cuerpo a la cruz. La vida de ningún hombre basta para darle vida al mundo. Solo Dios mismo pudo pagar el precio de nuestro rescate. Las buenas obras son importantes como el fruto de la salvación, pero no tienen parte alguna en obtener la salvación. Es todo por la gracia de Dios y la fe que Él nos imparte. No es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. La inmortalidad y los testigos de Jehová. Según los testigos de Jehová, cuando el hombre muere, su alma deja de existir hasta la resurrección. La muerte es un período de absoluta inexistencia, según ellos. En Filipenses capítulo 1, del verso 21 al 23, el apóstol Pablo dice que el morir es ganancia y que desea partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Se ve claramente que Pablo no creía que la muerte es un tiempo de inexistencia. Más bien, para el cristiano es estar con Cristo, cosa mucho mejor que la vida aquí. En Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31, el Señor Jesús habla sobre este asunto en la historia del rico y Lázaro. Este relato no parece ser una parábola, sino más bien la narración de unos hechos verídicos de los cuales el Señor tenía conocimiento. Los testigos de Jehová enseñan que los malos tendrán otra oportunidad para recibir a Cristo bajo circunstancias más favorables durante el milenio. Dicen que el sacrificio de Cristo le asegura a la humanidad el poder despertar de la muerte con el privilegio de llegar después a la perfección. Entonces, quien se salve vivirá para siempre. A pesar de esta enseñanza de que todos los hombres tendrán otra oportunidad, en un libro más reciente enseñan que no todos los malos serán resucitados. En el libro de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, se dice que los muy malos ya han sido destruidos. Entre ellos están los del tiempo de Noé, de Sodoma y también Adán y Eva. Pero las personas sinceras tendrán otra oportunidad. Entre ellas estará el ladrón que clamó a Cristo en la cruz porque demostró que su corazón no era completamente malo. Nosotros los evangélicos, en cuanto al ladrón arrepentido en la cruz, creemos que fue salvo en el momento que se dirigió a Jesús, confesando su fe en Él y en su reino. Jesús se lo aseguró al decir: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 29 al 43. No tenía que esperar otra oportunidad. La versión bíblica hecha por Russell, traducción del Nuevo Mundo, inserta en lo dicho por Jesús una pausa después de la palabra hoy. Y dice así: verdaderamente te digo hoy,
estarás conmigo en el paraíso. En el texto original no había signos de puntuación, y se puede leer de cualquiera de las dos formas. Pero el sentido obvio parece ser que el malhechor iba a estar con Cristo ese día en el paraíso. Este sentido concuerda mejor con todos los textos del Nuevo Testamento acerca de la salvación, y con los hechos de Jesús al perdonar al instante a los pecadores que acudían a Él. La Biblia no dice nada en cuanto a una segunda oportunidad después de esta vida para ser salvo. Al contrario, insiste en que hoy es el día de la salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, Hebreos 3:15. Los testigos de Jehová y el infierno. Los testigos de Jehová creen que el infierno es el sepulcro, y que no hay tal cosa como un tormento eterno y fuego. Toman la palabra Seol del Antiguo Testamento y Hades del Nuevo como sinónimos de sepultura, y Gena, G-H-E-N-A, como el lugar a donde irán los huesos para quemarse de aquellos que no tendrán la oportunidad de resucitar. ¿Qué es lo que enseña Russell, quien rechaza y hasta ridiculiza la enseñanza bíblica del infierno? Marcos capítulo 9, verso 47 y 48 es el pasaje favorito por largo tiempo entre los que nos hablan con gritos y manoteos del fuego del infierno. En estos versículos ellos piensan que tienen prueba suficiente de que los pecadores serán castigados por medio del tormento del fuego que nunca se apagará. Con gran celo afirman que los gusanos no mueren, pero debe notarse que de lo único que dice que no muere son exactamente los gusanos. Nada se dice que los seres humanos estén vivos y conscientes en ese fuego. La Biblia no enseña en sitio alguno la doctrina de la tortura eterna. Russell afirma que la muerte es solo un estado de espera de la resurrección. Quienes hayan alcanzado el derecho de resucitar serán los que vivirán en el paraíso terrenal para siempre. Quienes no tienen derecho de resucitar, pues estarán definitivamente en ese estado de inconsciencia o muerte, como quien está en una cárcel pero no sabe que hay vida fuera de ella. Al destruir la idea de un infierno físico y literal, los testigos de Jehová también destruyen el objetivo de la salvación a través de Cristo. Si Cristo vino a salvarnos, ¿de qué nos salva entonces? Las Escrituras enseñan que hay un infierno literal, que es el lugar donde irán el diablo y sus ángeles, y todos aquellos que han seguido sus obras. Mateo capítulo 25, del verso 41 al 46. Marcos capítulo 9, verso 44, verso 46 y 48. Lucas capítulo 16, del verso 22 al 24. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, del verso 7 al 9. Piense por un momento en el pasaje de Mateo 25, 41, donde el Señor Jesús dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si el infierno es la sepultura, como dicen los testigos de Jehová, ¿necesita el diablo un sepulcro? ¿Acaso tiene un cuerpo para ser depositado en una tumba? ¿No es más bien un lugar de tormento eterno por los siglos de los siglos, como lo afirma Apocalipsis capítulo 20, verso 10? También la palabra de Dios nos dice que cuando una persona muere sin Cristo, entonces la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Su alma no es aniquilada, como enseñan los testigos. ¿Cómo podría estar la ira de Dios sobre una persona que no existe o no se da cuenta de que está sufriendo? Cristo nos salvó de esa ira venidera. Romanos capítulo 5, verso 9. Primera Tesalonicenses 1:10. Nos salvó de esa condenación eterna. Juan capítulo 3, verso 16 al 18, capítulo 5, verso 24 y Romanos 8:1. Además, las Escrituras enseñan que todos los seres humanos resucitarán. Daniel capítulo 12, verso 2, Juan 5, 28 y 29. No hay tal cosa de que unos tendrán derecho a resucitar y otros no. ¿En dónde enseñan las Escrituras eso? Los testigos de Jehová, la resurrección.
y los 144,000. Enseñan los testigos de Jehová que Dios ha determinado que habrá 144,000 personas rescatadas de la tierra para reinar con Cristo y que durante 1900 años Él ha estado formando ese pequeño rebaño. En 1918 Cristo vino a su templo, dicen los testigos, y resucitó a todos los que pertenecían al pequeño rebaño. Así se cumplió 1 Tesalonicenses 4:16. Desde entonces están reinando en el cielo con Cristo. Pero el número no está completo, porque hay varios miles todavía en la tierra que no han muerto. Estos, al morir, no duermen en la muerte, sino que resucitan inmediatamente a la vida en el cielo. Es notable que los testigos de Jehová mismos dicen que hasta el año 1927 no supieron que el pequeño rebaño había resucitado en 1918. La Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 7 del verso 4 al 8 que los 144,000 son sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y para que la identificación sea más segura, nombra las tribus una por una. En los versículos que siguen, del 9 al 17, se habla de una gran multitud que está en el cielo, y que ha sido salvada de todas las naciones, pueblos y lenguas, de modo que no hay fundamento alguno para la enseñanza de que solo 144,000 entrarán en el cielo, ni tampoco para decir que los 144,000 son los israelitas espirituales, es decir, los testigos de Jehová. Ahora bien, como para ellos solo 144,000 pueden ir al cielo, ¿qué les ocurrirá a los 3 millones que dicen haberse convertido a sus doctrinas? Dicen que en 1935 Jehová les hizo saber que las multitudes nombradas en Apocalipsis 7, 9 y 10 son las otras ovejas de las cuales Cristo habló en Juan 10:16, quienes ganarán la vida eterna sobre la tierra y no en el cielo. Estos han venido de la gran tribulación que empezó en 1914. Desde esa fecha, Cristo está juzgando, poniendo a su izquierda a los cabritos. Las ovejas son los que se unen con el único rebaño de los testigos de Jehová. Todos los que no reciben sus enseñanzas son cabritos. Pero los tiempos de los gentiles no han terminado todavía. Aunque estamos viviendo en tiempos de gran peligro, la gran tribulación no ha empezado aún. El pueblo del Señor no ha sido resucitado todavía, porque Él dice que no solo tendrá lugar la resurrección de los muertos en Cristo, sino que luego nosotros, los que vivimos, juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Además, Cristo no ha tomado posesión de su reino terrenal. El diablo es aún el príncipe de este mundo, aunque con poder limitado por Dios, y las naciones lo sirven. Por cierto, los testigos han reconocido lo difícil que es hacer creer que Cristo esté reinando ya, en vista de la situación del mundo actual. Los testigos de Jehová dicen que Dios quería que su Hijo reinara por un tiempo mientras las naciones operan. Así da tiempo para esparcir la noticia de que su reino ha sido establecido en el cielo y tiempo para que los ángeles separen a los malos de los justos. Pero las Sagradas Escrituras enseñan que cuando Cristo retorne al mundo para reinar, será visiblemente, destruirá las fuerzas satánicas y regirá sobre las naciones. Toda rodilla se doblará ante Él y todas las naciones de la tierra lo servirán. Apocalipsis 19, verso 1 al 21, Romanos 14, verso 9 al 11. No ha llegado todavía ese día, pero llegará. Y no solo 144,000, sino muchos millones gozarán eternamente del hermoso hogar celestial que Él prepara para los suyos. El trato con los testigos de Jehová. Al tratar con una persona que ha sido engañada por el ruselismo, es muy importante tener suma paciencia y avanzar a cada paso con mucha oración para que el Espíritu Santo nos conceda cada palabra. Es buen plan demostrar las grandes verdades de Jesucristo, las cuales el ruselismo nos quiere robar del todo. Lo principal es convencerlos de la deidad de Cristo,
que hace posible la expiación de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas por la fe en Él. Guillermo Schenel, el autor de la autobiografía Esclavo por 30 años en la Torre del Vigía, escribe en el folleto Otro Evangelio algunas sugerencias para el trato con los testigos de Jehová que llegan a nuestras puertas. Estos son los consejos de él. Consiste mayormente en buscar en la Biblia cada texto que ellos le citen. Después usted les lee el contexto para que vean claro el significado y preguntarles por qué lo sacan del contexto para darle otro significado. Eso no debe hacerse en forma de discusión, sino demostrando que nosotros sí estamos de acuerdo con todo lo que la Biblia dice. Schenel sugiere que les pregunte: dígame, ¿jamás alguien le ha explicado con claridad, de manera que lo pudiera usted comprender, que la Biblia enseña que todo aquel que quiera puede ganar el cielo y la vida eterna, y no solamente los 144,000? Casi siempre dirán que no. Luego se les invita a pasar diciendo que tendrá mucho gusto en explicarles esta maravillosa verdad, como nos la enseña la palabra de Dios de una manera sencilla. Primero se los dirige en oración, pidiendo que el Señor esté presente y revele la verdad. Y luego se les presenta el plan de salvación, haciendo que ellos mismos lean pasajes como Romanos 3:23, Juan capítulo 3, verso 16, capítulo 4, verso 24, capítulo 6, verso 47, capítulo 1, verso 11 y 12, capítulo 3, verso 36. Además, Primera de Juan, capítulo 5, del verso 9 al 13. Apunte las referencias en un papel y déselas para que las puedan volver a consultar. Dé su propio testimonio de cómo llegó a conocer a Cristo. El testimonio puede hacerles ver que usted ha encontrado lo que ellos desean. Si le quieren interrumpir con alguna doctrina de atalaya, pídales permiso para terminar primero su presentación del Evangelio. Después invítelos a aceptar a Cristo como su Salvador. Anímelos a leer detenidamente el Evangelio según San Juan. Ellos creen que solamente los que sobrevivan la batalla de Armagedón serán salvos. De modo que el punto principal en el trato con ellos es la posibilidad de ser salvo ahora y saberlo. Aunque tienen sus sermoncillos aprendidos de memoria y andan de casa en casa para cumplir con su deber, muchos de ellos son almas hambrientas de la verdad. No sea cobarde, presénteles al Cristo vivo. ¿Quién sabe si es para esto que Dios los ha traído hasta su puerta? La rapidez con la cual los testigos de Jehová esparcen sus doctrinas nos presenta un reto. Todos trabajan. Cada miembro es un ministro responsable por la propagación de su religión. Van de casa en casa vendiendo libros y revistas y dándoles clases a los que compran sus materiales impresos. Que Dios nos ayude a ser tan consagrados en la propagación de la verdad como lo son los testigos de Jehová en la propagación de las enseñanzas falsas de sus profetas. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Este fue un mensaje de alerta.